Entonces, ¿qué tenemos que adaptarnos para que esta inclusión, por usar el término con el que comenzamos, funcione bien? Obviamente esto va a tomar un tiempo, ¿no? Pero ¿cuál Sí. es el modelo? ¿A dónde tenemos que llegar? Bueno, tenemos que llegar, yo creo que primero de todo, que el docente se crea la inclusión, Eso es un buen que se punto. lo crea. Totalmente. Porque hay docentes que no se lo creen y, bueno, es un niño más en el aula, ahí lo tengo, ¿no? Y eso pasa también que las escuelas tienen que ofrecer una capacitación adecuada en métodos de enseñanza que atiendan a toda la diversidad y a todas las necesidades. Y a veces no ocurre. Y yo creo que es primordial. Hola, ¿cómo están? Yo soy Felipe Quevedo. Bienvenidos a Conducta TV, donde tenemos conversaciones comprensibles sobre temas de salud mental. Y hoy día he invitado a una amiga, Amparo Escribá, maestra en educación especial de la Universidad de Valencia, que nos honra con su presencia hoy día para tocar un tema muy importante sobre la atención a la neurodiversidad en la escuela. Creo que es un tema muy en boga, muy vigente, sobre todo ahora que hay una serie de programas de inclusión que están muy de moda, por decir así, pero más que moda, cubriendo una necesidad que es la creciente identificación diagnóstica de cuadros neurodiversos. Entonces, ese tema lo vamos a conversar con Amparo. Te doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Felipe? Encantada de poder conversar un ratito contigo. Cuéntanos un poco, para empezar el tema de cero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de neurodiversidad? Bueno, el término neurodiversidad es un término que mucha gente desconoce todavía, que les suena a algo, que tiene que ver algo con el cerebro, pero que no saben bien a lo que se refiere, ¿no? Pues se refiere a las diferentes formas que tenemos de procesar la información y que, como sabemos, cada cerebro es único, cada mente es única, y esto forma parte de la diversidad humana. No es ni bueno ni malo, no hay cerebros anormales ni cerebros normales, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos una diferente forma de pensar, de aprender, de experimentar el mundo, y eso está bien porque es lo que nos hace ser neurodiversos. Pero dentro de esta neurodiversidad específicamente se encuentran aquellas personas con una condición neurológica, digamos, diferente, como puede ser el autismo, el TDAH, la dislexia, que no tienen por qué considerarse como discapacidades, sino que es del espectro de la neurodiversidad, ¿no? ¿Qué promueve la neurodiversidad? Pues sobre todo la aceptación y la inclusión de todas las personas independientemente de cómo funcione su cerebro. Y esto, lo que tenemos que hacer, la neurodiversidad es algo que cada vez nos va a tocar alumnos más diversos dentro del aula. Y yo creo que es bueno que todos conozcamos un poco sobre términos de neurociencia. Por ejemplo, yo el año pasado hice un diplomado y pude aprender, un diplomado de neurociencia, y pude aprender las partes del cerebro, su funcionamiento, en qué están implicadas cada parte. Y me gustó tanto que este año hice otro de neuroeducación y primera infancia para poder trasladar todo lo que había aprendido en neurociencia dentro del aula, para poder trabajar con mis alumnos. Qué interesante. Hay un término que has mencionado que está muy en la mente de los papás que tienen un niño o una niña que tiene alguna condición en particular, que es el término inclusión. Es un término, en términos peruanos, muy manoseado, Sí, ¿no? O pues. sea, la gente habla de inclusión para distorsionar el lenguaje de una manera terrible actualmente, pero también hablamos de inclusión cuando, por ejemplo, nos referimos a la accesibilidad para personas que tienen algún tipo de discapacidad física en la escuela puntualmente, al margen de que evidentemente las escuelas tienen que estar preparadas para atender alguna necesidad infraestructural, ¿no? Por ejemplo, una silla de ruedas o algo así. ¿De qué forma las escuelas tienen que prepararse para atender a esta neurodiversidad? Bueno, la escuela tiene que estar totalmente adaptada para favorecer una buena inclusión, porque, como tú bien dices, no solo son accesos, no solo son rampas, no solo son ascensores, sino que tenemos también que atender a todos estos alumnos neurodiversos que tienen otra forma de aprender. Nos tenemos que asegurar que, independientemente de sus habilidades o de sus necesidades, todos tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse como personas. Y esto es básico. Los educadores se tienen que capacitar, tienen que Claro. formarse para poder atender a todas estas necesidades. La escuela debe contar con todos los apoyos y recursos necesarios, desde personal de apoyo, maestros de educación especial, psicólogos que puedan atender a todos estos niños. Estos alumnos tienen que poder acceder a un currículum significativo. ¿Qué quiere decir esto?
que tienen que tener esa accesibilidad. ¿Y nosotros cómo lo podemos proporcionar? Pues con apoyos personalizados en caso que se requiera, mediante apoyos visuales, mediante un montón de estrategias que tenemos que seguir desarrollando para que ellos puedan acceder. Esto requiere adaptaciones en nuestra forma de enseñar y sobre todo en nuestra forma de evaluar. No podemos utilizar los mismos criterios de evaluación para todo el alumnado, porque seguramente algunos no van a poder llegar a esos criterios que nos hemos planteado. Después la colaboración entre padres, personal de apoyo, maestros, todo eso es esencial para la inclusión. Y pensar que esa inclusión no solo va a beneficiar a los alumnos con necesidades educativas especiales, sino que enriquece la experiencia educativa de todos los estudiantes, no solo de los que tengan alguna necesidad. Por supuesto. A veces podría pensarse lo contrario, Correcto. de que quizás un maestro tenga que distraerse en la atención de determinado niño que tiene una necesidad distinta y que por ello tenga que descuidar el proceso de enseñanza de los otros niños. Pero qué bueno lo que tú me dices, o sea, no necesariamente es así, y al contrario, podría ser hasta enriquecedor para todo el proceso. Para todos. No se trata de bajar el listón, no se trata de bajar el nivel, sino se trata de adecuar ese currículum a todos los estudiantes. Todos son diferentes. Entonces la escuela tiene que contar con esos recursos y también hacer campañas de sensibilización a los demás compañeros. Porque sí que es verdad que a veces cuando entregas alguna prueba adaptada a algún alumno, el compañero te pregunta, Claro. ¿y por qué fulanito tiene otro tipo de examen? Siente que tiene una ventaja. Y hay que explicar con sin respecto al tabú otro. porque él lo necesita en ese momento. Hay que sensibilizar de las diferentes diferencias, que todos somos diferentes. Claro, es cierto. Ahora, el hecho de que yo diferencie, por ejemplo, la evaluación con un niño y que los demás niños entiendan, pero ¿cómo impacta esto emocionalmente en este niño que recibe esta adaptación, que se sienta de repente que no puede aprender como los demás? En tu experiencia, ¿cómo lo has notado? Mira, te cuento, hemos tenido casos de todo tipo, ¿no? Pero hay chicos que al principio no quieren, rechazan ese material adaptado porque creen que sí que pueden. Pero cuando ven que realmente no están al mismo nivel que los compañeros, te piden ayuda y tú los ves, entras al salón porque, por ejemplo, yo trabajo dentro del salón normalmente, saco muy pocas veces a chicos fuera del salón, me gusta trabajar dentro porque así también veo al resto de compañeros, no solo los que tienen algún diagnóstico. Y le tienes que explicar simplemente, oye, como la ficha de tu compañero no la vas a poder hacer, yo te he preparado esta, ¿qué te parece? Le tienes que anticipar, porque a veces tienes que acortar lecturas o a veces las preguntas de comprensión tienen que ser más cortas o sus elaboraciones espontáneas de redacción de un cuento tienen que ser diferentes y ahí está la diversidad. El desempeño va a ser el mismo, pero ellos van a llegar de otra forma, por otras vías van a llegar. Este punto es muy importante porque, como lo hemos conversado en algún momento y como lo ampliaremos más adelante, así como los padres, porque los padres a veces se niegan un poco al diagnóstico, ¿no? Porque hay mucha resistencia, creo que eso es un tema que vamos a desarrollar. No quieren verlo muchas veces. Exacto, o quieren pensar que se va a curar, ¿no? Que esto es pasajero. Que no es una condición, sino que es un... Que es algo que se va a madurez, que se va a curar, y a veces se trata de madurez, es verdad. Sí. Pero otras veces sí que hay una condición que no los hace ni mejores ni peores, simplemente que tú tienes que conocer esa condición para poder trabajar. A nosotros nos ayuda, pero no por etiquetar. Un diagnóstico a mí me ayuda, o una evaluación de aprendizaje me ayuda sobre cómo incidir en el alumno, qué puedo aportarle, cómo puedo adaptar mi método de enseñanza para que él aprenda. Todo eso te lo da una evaluación de aprendizaje, exacto, por ejemplo. Exacto, claro. Y justamente lo que te decía es que los padres pueden pensar que esta adaptación evaluativa, por decir, puede hacer que sus hijos aprendan menos y tengan menos oportunidades, etc. ¿Esto qué tanto es verdad, qué tanto es mito? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, de hecho hay muchos padres que no quieren que le adaptes ningún material o sinceramente que el niño no entre dentro del programa de atención a la diversidad por no señalarlo. Pero nosotros igualmente trabajamos igualmente con los chicos y les damos lo que ellos necesitan. Y poco a poco los papás lo van entendiendo y sí que empiezan ya a aceptarte el material diferenciado. A nadie le gusta que tu hijo esté trabajando otro tipo de material, que en el libro a lo mejor tengas anotaciones de ha sido con ayuda, ha sido trabajo individualizado, pero hay que darle la vuelta a la tortilla, no verlo como algo negativo, sino algo que es lo que necesita el niño, es algo positivo y que en ese momento lo necesita. No quiere decir que en unos años
vaya a necesitar ese tipo de apoyo. Se le puede quitar o a lo mejor va a necesitar otro. Es en constante movimiento, es dinámico este proceso. Esto es un buen punto. La cercanía con los niños neurodiversos nos da una visión mucho más clara del proceso y por eso es bueno tenerte aquí para, por ejemplo, aclarar un tema. Los papás que tienen un hijo neurodiverso tienen que mirar más el día a día que el largo plazo, ¿no? Porque a veces dicen, yo creo que de acá a unos años no va a poder con esto y todo. Y es un proceso que se va moviendo día por día. Y es un trabajo muy dedicado, por ejemplo, de las maestras que atienden estas características. En ese sentido, cuando, por ejemplo, te han tocado papás que te han dicho, pero... no lee, todavía no lee, exacto, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo va a hablar? ¿Y cuándo va a leer? ¿Y cuándo va a tener mayor vocabulario? ¿Cuándo va a interactuar? ¿Cómo gestionas estas situaciones? Bueno, siempre hay que decirles que es un tema de madurez muchas veces. Desgraciadamente, a muchos de nuestros alumnos les ha tocado la pandemia, con lo cual su trazo de letras, por ejemplo, es terrible. Están en 4º grado y no tienen un buen trazo. Y le decimos a los papás, la caligrafía a mí no me importa. Lo que me importa es que él organice sus ideas, que sepa redactar, que utilice conectores, que tenga un buen vocabulario. Y eso también podemos ayudar desde casa. Desde casa tú puedes fomentar el hábito de la lectura, por ejemplo, y va a desarrollar ciertas habilidades lectoras y de comprensión que en el día a día van a ayudar al niño. Los papás, yo creo que tenemos que perseguir a los chicos y marcarnos metas cortas, que no sean muy largas, ¿no? ¿Cuándo va a escribir? Cuando esté preparado. Hay unas habilidades previas a la lectoescritura que se tienen que trabajar primero. Una conciencia fonológica, conciencia semántica, el conocimiento de su cuerpo, ¿no? La lateralidad, todo eso es previo a la lectoescritura. Y muchos papás como que te pinchan para que hable, que lea, que escriba. Y hay otras habilidades que se tienen que trabajar también. Sin perder la visión en que es un niño y tiene que jugar, divertirse, tener tiempos libres, porque a veces, y eso me pasa a mí en el consultorio, a veces tengo papás que le llenan toda la vida al hijo de actividades, que terapia ocupacional, natación, terapia de aprendizaje, terapia psicológica, luego tienes que ir a tal cosa, a tu taller, luego tienes un profesor particular, y ahí tienes que hacer tareas, y llega un momento en que parece que estuvieses sobrecargando a un niño que no tiene tampoco desfogue físico, ¿no? Hablábamos de eso, de la importancia para la maduración cerebral de la actividad física, del contacto social, de la interacción social, la cual a veces puede verse restringida no por las condiciones del niño, sino por la agenda recargada que les organizan los papás, ¿no? Totalmente. Y al final tienes que priorizar las terapias también. Claro, no podemos meter al niño a la vez en todas las terapias. Claro, si tú tienes un niño que está teniendo dificultades de aprendizaje, hay que ver un poco más allá, porque a lo mejor se trata de terapia emocional y puede ser algo pasajero. Exacto. A lo mejor sí que necesita una terapia de lenguaje y aprendizaje, pero otras veces los metemos en todas las terapias y nos estamos descuidando que son niños, que necesitan jugar, necesitan relacionarse con sus compañeros. Yo, por ejemplo, tengo otra experiencia en España, no existe tanto el mundo de las terapias. ¿Por qué? Porque tenemos una educación pública de calidad y dentro de las escuelas tenemos, tenemos logopedas, tenemos fisioterapeutas, tenemos maestras de educación especial, tenemos un equipo multidisciplinario de psicólogos y el niño ya está cubierto dentro del colegio. Aquí, desgraciadamente, no ocurre. Claro. Tienes que buscar complementos. Tienes externos, que buscar siempre fuera. Y al final a los papás les cuesta de su bolsillo. Sí, claro. Y están priorizando terapias y a lo mejor no están priorizando un ejercicio físico, como puede ser una natación, un arte marcial, que también los va muy bien, tenis, no sé, cualquier deporte. Que son habilidades muy interesantes. A mí, me llamó mucho la atención la primera vez que fui a Viña del Mar, a Chile. En Chile hay un montón de parques, ¿no? Y en cada parque hay un montón de jueguitos de estos de gimnásticos. Y fuimos a una playa donde habían juegos. Yo fui con mis sobrinas. Todavía no había nacido mi hija. Y había unos niños que te juro eran gimnastas profesionales porque en el colegio los formaban así, porque tenían todo un desarrollo y porque el deporte era parte de su programa, mientras que, por ejemplo, en Perú tenemos que buscar alternativas para que tengan ese ejercicio y esa práctica física, porque la educación física es básicamente un tema que no cumple con el patrón de motricidad. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Y tocando ese tema,
Entonces, ¿qué tenemos que adaptarnos para que esta inclusión, por usar el término con el que comenzamos, funcione bien? Obviamente esto va a tomar un tiempo, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es el modelo? ¿A dónde tenemos que llegar? Bueno, tenemos que llegar, yo creo que primero de todo, que el docente se crea la inclusión. Eso es un buen punto. Que se lo crea. Totalmente. Porque hay docentes que no se lo creen y, bueno, es un niño más en el aula, ahí lo tengo, ¿no? Y eso pasa también que las escuelas tienen que ofrecer una capacitación adecuada en métodos de enseñanza que atiendan a toda la diversidad y a todas las necesidades. Y a veces no ocurre. Y yo creo que es primordial. La ratio de los salones es tremenda, son 32, 33, te hablo de mi colegio, ¿no? Es muy grande. Y a veces no puedes hacer un trabajo diferenciado con el chico porque está solo la tutora y evidentemente no se puede partir. Por ejemplo, el uso de la tecnología en el aula. Yo creo que es un papel súper importante, lo hemos visto en pandemia, los chicos lo han conocido, lo han trabajado, son expertos ya y creo que nos puede ayudar para un aprendizaje personalizado donde el niño pueda aprender a su propio ritmo y estar de acuerdo a sus necesidades. Hay mucho mito al respecto, ¿no? Por la exposición a pantallas. Claro, es que todo, tiene que estar reconducido también por el profesor. Regulado. No puedes dejarle la tablet, sino que tiene que estar regulado. Tienes que tener, les tienes que enseñar el uso. Exacto. Y para qué lo van a utilizar. No solo es métete, juega y ya está. No, tiene que tener un fin. Después también yo creo que hay que ofrecer espacios de comunicación a los chicos para que puedan expresar sus preocupaciones o sus necesidades, porque muchas veces no los escuchamos. Vemos un niño que está de pie, que no puede trabajar sentado. No, este niño es que no puede estar sentado realmente. Pregúntale qué necesita. A lo mejor necesita salir del aula, a lo mejor necesita simplemente dar una vuelta y regresar. Y sí que es verdad que nos faltan más artes plásticas, reconducir la educación por el arte, porque hay chicos que son muy buenos dibujando, que son muy buenos bailando. Totalmente. Y eso no lo tenemos en cuenta. Tienes alumnos que están bailando sentados en su silla y así están aprendiendo. Y el aprendizaje no va por estar sentado simplemente callado y escuchando, sino que hay diferentes formas de aprendizaje y cada niño aprende de una forma diferente. Exacto. Asumimos muchas cosas de los niños, ¿no? Eso es un tema muy interesante porque ahí es donde más adelante se produce la confusión en los términos emocionales, que es algo que yo les digo en terapia. O sea, primero explícale y ponle nombre a cada emoción, explícale qué es lo que debe sentir y escúchalo para que le puedas explicar y luego déjalo que él exprese su emoción. Porque lamentablemente muchas personas dicen, yo me siento así, adultos, ¿ah? Y cuando haces terapia y dices, pero no estabas triste, estabas molesto. Claro. Pero dices, pero me siento triste. Hay muchas personas, por ejemplo, en los vínculos relacionales, que al salir de una relación dicen, estoy muy triste. Y en verdad están molestos porque no funcionó su plan y tratan de atender a su supuesta tristeza y resulta que tenían que atender a su ira. Igual pasa con los niños, ¿no? Que a veces etiquetamos sin conocer y lo vemos de pie en el aula y decimos, es un niño disruptivo, es un niño que viola normas y lo único que quiere es caminar porque tiene déficit de atención, porque se le acaba de activar el prefrontal, necesita salir a tomar aire, cambiar de estímulos y regresar y estar bien, ¿no? Esto es a veces complejo y ahí yo me ponía a pensar en un dilema, ¿no? Como decir, ok, tengo un colegio con 33 alumnos, pero con un programa de neurodiversidad. Entonces lo que te sugiere el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, pediatra, te dice, tienes que llevarlo a un colegio con menos personas. Lo mandas a un colegio que tienen 10 alumnos, pero no tienen nada de neuroadaptación. O sea, entonces es un tema complejo, porque dices, ¿dónde lo dejo? ¿En el colegio con más chicos? Donde hay atención a la neurodiversidad, o el colegio de media cuadra que tiene menos alumnos pero que no tiene especialistas en ese tema y entonces, ¿qué hacer en ese caso? Todo dependerá de los recursos que te ofrezca el colegio, porque hay colegios con 33 alumnos que atienden muy bien a la diversidad, sí, claro, y hay otros que no, y hay otros que por ser menos, yo creo que el aprendizaje es más personalizado, la educación es más personalizada. Sí. Hablamos antes de empezar sobre el modelo de España, de Europa, en atención a la neurodiversidad, y me lo has mencionado hace un momento. ¿Cuál es el modelo que tendríamos que ver como una meta y que de repente
bueno, no de repente, obviamente no estamos aplicando totalmente en América Latina. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿A dónde tenemos, qué ¿Dónde tenemos hay que que tomar como llegar? guía? Ajá. No, yo creo que no hay un modelo único que se pueda adaptar a todas las situaciones, eso es mentira, ¿no? Y un mismo modelo puede servir en un colegio y en otro no, siendo del mismo país. Pero sí que es verdad que hay países que nos sacan delantera, ya no te voy a nombrar a España, pero tenemos Finlandia, tenemos Noruega, Finlandia. Canadá, Suecia, que son países que se destacan sobre todo por un sistema educativo inclusivo, porque promueven la aceptación de la diversidad en el aula. Escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales dentro de centros regulares siempre que se pueda, pero porque tienen todos los recursos materiales, personales, de infraestructura y los pueden tener allí, ¿no? La capacitación que reciben los docentes es constante. Tienen que adaptar sus métodos de enseñanza, no podemos cerrarnos. No, esto es lo que a mí me funciona, porque a veces nos ponemos en la parte cómoda como maestro. No, a mí me funciona así. Pero te has parado a pensar si a los alumnos les funciona tu método. Claro. Entonces yo creo que no hay un método único y que siempre tenemos que estar en constante evolución. Siempre. No sabes nunca qué alumno te va a llegar. No lo sabes. Tienes que estar preparado. Y eso se prepara capacitándote. No queda otra. Y teniendo los recursos adecuados, por supuesto. Aquí en Perú me llama la atención la diferencia entre un colegio y otro, ¿no? Ya no te hablo de los estatales, que es mínimo las ayudas que puedan tener, ¿no? El Estado debería destinar ayudas a los colegios para poder atender esa diversidad. Claro, tú sabes de que hay una visión cultural que tenemos en que si te va mal, tu hijo va a un colegio del Estado. Si te va bien, entonces va a un colegio privado. Y por ejemplo, en Francia ocurre todo lo contrario. Los colegios y en España ocurre lo contrario. Los colegios del Estado son los mejores, ¿no? Entonces, que es más o menos lo mismo que ocurre con las universidades, ¿no? Entonces, lamentablemente sí hay mucho que hacer. Y esto es un tema muy importante, que es la frecuencia de casos. En tu experiencia, la prevalencia, que bueno, es la tasa de presentación de determinado caso en un universo de personas, ¿ha aumentado? ¿Ahora tenemos más niños neurodiversos? Sí, sí, por supuesto, ha aumentado. No te podría decir cuáles son las consecuencias de este aumento, pero sí que es verdad. Y yo creo que pasa porque antes también habían, pero el que no tiraba repetía y ya está, ¿no? La maestra tampoco se preocupaba en que pudiera aprender. Y ahora no. Ahora yo creo que somos más conscientes y que todo niño tiene derecho a aprender, ¿no? Entonces, ¿hay más? Puede ser. Pero antes también habían, por supuesto. Y a pesar de hace unas semanas en el canal tuvimos un programa que creo que lo viste sobre accesibilidad. Y yo ponía un ejemplo en este programa que lo tengo como bandera para todo, ¿no? Que es que en los estadios los accesos para personas con discapacidad están en las tribunas, pero pegado a la tribuna vertical, la tribuna de los costados, ¿no? De los vértices. Y si yo compro una entrada para, por ejemplo, la tribuna oriente o occidente, que son las horizontales, por decirlo, donde se ve los arcos a los lados, que es por la visión de la televisión. Si yo compro una entrada, yo trato de estar lo más al medio posible, para verlo lo más cercano a mi televisor, ¿no? Y si yo soy una persona que tiene discapacidad, que tiene alguna discapacidad, compro mi entrada, pero no puedo estar en el medio, nunca voy a poder, siempre tengo que estar a los costados, ¿no? Entonces, hablamos de que si yo le voy a dar a un niño que tiene una necesidad diferente o especial, un niño neurodiverso, el acceso a determinado proceso que sea de primer nivel, que sea en las mismas condiciones, evidentemente considerando sus recursos, que los otros niños, ¿no? Al menos que sea igual. Al menos que sea igual. Y yo creo que ahí es donde los papás también tienen temores. Es como decir, a mi hijo le van a dar lo mínimo, no lo van a esforzar, no lo van a exigir, y quizás no entienden de que no es menos, sino es distinto. ¿No? Un cantante que es paisano tuyo, que es Alejandro Sanz, que baila muy mal, decía, yo no bailo mal, yo bailo diferente. Entonces, claro, ahí lo tienes, ¿no? Yo creo que es ¿Dónde eso. está? ¿Qué es lo bien y qué es lo que está mal, ¿no? Exacto, es decirle, no le voy a enseñar menos a tu hijo, pero va a aprender diferente por los recursos que tiene. Falta mucho educar a los papás en eso. Sí, muchísimo. Hablábamos de la importancia que los padres entiendan este proceso con sus características particulares y que abracen este proceso, ¿no? Porque creo que no solamente se trata de entender, sino de abrazar, de sentir que no es que te ha pasado algo malo,
¿no? Sino que tienes una oportunidad para desarrollar un vínculo más genuino con tu hijo, ¿no? Pero es difícil, hay que desarrollar todo un tema de resiliencia y al respecto. ¿Qué tan importante es el rol de los padres en este proceso? Sobre todo sosteniendo el bienestar emocional de los estudiantes, que evidentemente, corrígeme el término, creo que están más expuestos cuando son neurodiversos. Sí. Están expuestos siempre en todo, ¿no? Y yo creo que los papás pueden aprovechar para acudir a una terapia familiar. Creo que es súper importante. Y pautas de crianza sobre todo, ¿no? Porque en casa se tienen que establecer límites, porque si no estos chicos no tienen un norte, ¿no? Y estos límites tienen que ser flexibles y no todos sabemos aplicar estas normas. Muchos niños no entran con los gritos, no entran con los castigos, no entran con amenazas. Entonces yo creo que hay que cambiar todo. Cuando te encuentras con algún hijo neurodiverso, tiene que cambiar todo. Tu vida te da la vuelta, ¿no? Y tienes que aprender cada día. ¿Cuál ha sido el caso más particular o alguno que recuerdes como emblema que has visto en esa experiencia? Bueno, yo siempre he trabajado en centro específico en España. Aparte de hacer sustituciones, luego yo soy funcionaria del Estado y gané la plaza en Colegio de Educación Especial porque es lo que me gusta a mí. Tú dirás, ¿ahora trabajas en inclusión? Sí, pero es que yo sigo pensando que hay alumnos que no pueden estar en centros regulares. Yo he tenido parálisis cerebral asociada con retraso mental. Hemos tenido síndrome de Down con retraso mental severo. Y los colegios regulares no están preparados para este tipo de alumnos y ellos tienen que tener su escolarización y prepararlos para la vida adulta. Porque tal vez no lleguen a la universidad, pero puedan vivir en pisos tutelados o cuando los padres fallezcan, coger un autobús, ir a comprar, administrar su propio dinero, y eso requiere de una escolarización previa. Pero aquí en Perú, estando en centro regular, sí que he tenido alguna anécdota con algún alumno, y una que recuerdo con muchísimo cariño. Yo entré a mitad de una clase y estaban en clase de comunicación y estaban dando los tipos de punto. Y yo le dije, fulanito, digo, ¿qué va detrás de una oración? Y me dice, amén. Y claro, la culpa fue mía. Yo no formulé bien la pregunta. Él tenía claro que él después de la oración va amén. Él no estaba pensando en el punto. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos chicos no entienden el doble sentido de las cosas, no entienden los chistes y se van a mover en una sociedad donde la jerga no es su jerga. Estos chicos tienen fijaciones por ciertas cosas, ¿no? Por ciertos temas, y a los amigos les puede llegar a aburrir, pueden no entender el juego del amigo. Entonces yo creo que también es trabajo tanto de parte de la escuela como de los papás, que aprendan chistes, que aprendan rimas, que aprendan videojuegos, porque hoy en día todo el mundo, todos los chavales se mueven por los videojuegos, ¿no? Y a lo mejor a estos chicos les gusta la geografía, les gustan los países, les gustan las banderas, y yo creo que ahí también hay que sensibilizar al resto de compañeros de que no te tiene que gustar siempre lo mismo, ¿no? Va a haber que te encuentres con algún amigo que le guste otra cosa y tienes que escucharle. Para ello están las campañas, siempre lo he dicho, de sensibilización. Todos los compañeros tienen que saber qué le gusta a su compañero también, ¿no? O qué fijaciones pueda tener. Hay chicos que pueden llegar a gritar en el salón, ¿no? Y eso al final se tiene que convertir en algo que no sea disruptivo para nadie, que no provoque risas, sino que todo lo contrario, que le ayuden al compañero a no tener, ¿no? Claro, a sostenerle, sí. Importantísimo. El impacto social es muy importante, ¿no? El grupo social puede ser de mucho soporte, pero también puede generar una frustración muy grande, ¿no? Y claro, ahí hay un tema relacionado a la educación de todos los agentes relacionados a este proceso, ¿no? No solamente de los maestros, de los psicólogos, de los padres, de niños con neurodiversidad y de los padres de niños sin, para entender todo ese proceso, porque al fin y al cabo de algún modo todos nos vemos inmersos en el mismo proceso de aprendizaje. Es decir, si el niño grita y el salón se burla o se distrae, igual el salón ya se distrajo, ya salió del foco de concentración. Entonces la idea es trabajar en un entorno
diferente, ¿no? Que les permita a todos tener esta empatía. Y ese era el término que quería comentarte, la empatía, ¿no? Que es un asunto difícil, ¿no? Difícil, que lo hemos venido hablando en algunos programas. ¿Cómo nos sirve y cada uno de los agentes del proceso educativo, cómo tiene que desarrollar empatía? A veces creemos que es solamente tenerle paciencia, pero tenerle paciencia es una forma de decir... Te aguanto. Voy a hacer como que no estás aquí y en algún momento va a pasar. Pero no me estoy poniendo en tu lugar, ¿no? Y al fin y al cabo, como yo lo comenté en algún programa, a todos nos salpica de algo, ¿no? Sí, con respecto a la salud mental. O sea, no hay alguien que pueda decir yo soy una persona saludable mentalmente. No, a todos nos cae algo. La empatía, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que en casa también se tiene que trabajar desde casa la empatía. Si tú no tienes unos padres empáticos, los niños no van a ser empáticos. Es imposible. Y por mucho que yo trabaje en el colegio, la palabra empatía, que está tan de moda, que al final es simplemente lo que tú dices, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. ¿Qué haría yo si me pasara eso? ¿O cómo puedo ayudarle en este momento a mi compañero que está pasando por una crisis? Y eso es muy complicado. Es muy complicado y yo creo que requiere de un proceso madurativo. Hay muchos chicos que realmente tú los ves y dices, este chico va a llegar lejos, ¿no? Porque aparte de paciencia, que también les pueden tener, pero le sostienen y le ayudan. Fulanito, mira, si lo hacemos de esta forma, y eso lo han aprendido solos. Y yo creo que es muy bueno, ya no solo en el ambiente escolar, sino también en el extracurricular, que los chicos se junten con otro tipo de chicos, con otros chicos neurodiversos. Por ejemplo, donde mis hijos hacen artes marciales, hay TEAs, hay TDAH, hay síndrome de Down. Y te aseguro que mis hijos lo ven, no porque yo sea maestra de educación especial, ellos lo ven con toda normalidad. Claro. Ellos tienen un compañero que tiene serias dificultades de lenguaje, yo prácticamente no le entiendo y mis hijos le entienden a la perfección. Han aprendido a entenderle, a ayudarle. Y a mí, vamos, me encanta ver cómo mis hijos... Claro, ese es un punto tan importante. Y tengo también yo tengo mi primo, por ejemplo... tiene espectro autista nivel 3, no tiene lenguaje, es sordo bilateral profundo también. Y mis hijos al principio le llamaban el tío sordo, el tío que no habla. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué podemos? Han aprendido lengua de signos de ir por casa el año pasado, como vamos una vez a España, y han aprendido, pero porque ellos han querido. Oye, Pablo está aprendiendo unos signos, también queremos para poder comunicarse con él. Genial. Y salió de ellos, porque nosotros en casa simplemente les señalamos cosas, le redirigimos un poco, pero mis hijos querían comunicarse con él de otra forma. Qué bonito, y eso es porque lo tienen cerca. Mi primo ya es mayor, no tiene su edad. Mi primo tiene casi 50 años. Mis hijos tienen 18 años. Claro, pero además de que este proceso de aprendizaje debe haber sido muy lúdico, muy divertido para ellos, ¿no? Totalmente. Sí, pasó del tío que no habla a querer interesarse por él. Y qué especial para él también, ¿no? Sí, por supuesto. Que sus sobrinos muy cariñoso. Pues, tienen ese vínculo. Eso es empatía. ¿No? Porque claro, también hay los empáticos teóricos, ¿no? También. Que son los que salen en las marchas. Son empáticos teóricos. Nunca, o sea, no están comprometidos con ningún proceso, pero están en la marcha, ¿no? Entonces, pero también te tienes que ver en este tipo de situaciones para poder desarrollar tu empatía. Si tú no se te da ningún tipo de esta situación, pasa por ahí. Es cierto, lo que dices es totalmente cierto. Ahora, hemos hablado de algunos casos de chicos que tienen neurodiversidad, pero digamos un poco disfuncional, limitante. Pero yo lo he escuchado a muchos papás que dicen, porque se quedaron con la película esa de Russell Crowe de Una mente brillante. ¿Qué pasa con los chicos neurodiversos que son brillantes, pero sobresalientes muy por encima del promedio? ¿Cómo se atienden esos casos? Igualmente ellos requieren de adaptaciones por arriba. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, si todos están en sumas con la decena, este chico seguramente ya está en el millar. Puede trabajar el mismo desempeño, pero en lugar de sumas hasta la decena o centena, puede trabajar el millar o el millón. Todo es cuestión de trabajar lo mismo que los compañeros, pero a su nivel. Ajá. Y sí que es verdad que igual más adelante, ya en época, si va a la universidad o algo, no sé cómo lo puedan trabajar ahí, pero sí, son adaptaciones que se tienen que ir haciendo. Y a lo mejor... te das cuenta que ha llegado hasta ahí y que ya no es más brillante en ese momento y vuelve a estar a la par que sus compañeros. Entonces hay que adaptar tanto por arriba como por abajo. Y no reclaman, ¿por qué me estás dando 1 millón a mí y a ellos 10? No, al revés, ellos te piden. Sí, ¿por qué no estoy haciendo multiplicaciones?
Wow. Bueno, ahora toca hacer esto, Qué pero genial. luego, claro, porque aún no te toca, le tienes que... Yo Claro, creo que claro. contándole y hablándole, tienes que explicarle a los chicos el por qué están haciendo esta cosa o están haciendo otra. La comunicación es súper importante. De acuerdo. Imagínate que tú estás pintando algo, yo te lo quito y te doy otra cosa. Vas a decir, pero ¿por qué me lo estás quitando, no? Creo que tienes que anticipar, tienes que preguntar si se siente cómodo, si necesita otra... No sé, la comunicación es súper importante. Otra cosa que también es importante es que los padres, yo lo digo en jerga, que le bajen un cambio a la ansiedad, ¿no? Tanto para bien y para mal, ¿no? O sea, que los padres tienen un hijo que es muy inteligente, que tiene una condición particular, pero que es sumamente inteligente y que le dicen, lo que yo le digo a mi hija de broma, le dicen, tú me vas a sacar de pobre, ¿no? Es como que tú vas a ser súper inteligente, ¿no? O que, por ejemplo, ven que destacan determinada habilidad y lo comienzan a sobresaturar. No conozco casos de chicos que destacan en un deporte y los papás los ponen en una actividad extrema a nivel de tiempos y cuando vienen a terapia, primero que vienen cansadísimos, yo no sé cómo pueden aprovechar la terapia así, y segundo que cuando tú hablas con ellos, ¿y qué hiciste el fin de semana? Entrenar. ¿Y qué tal, amigos? No salgo con mis amigos, los veo en el colegio, ¿no? Entonces, bajarle un poquito de ansiedad, como te digo, para arriba y para abajo. Después el otro caso es de repente decir, no, pues hijito, lo que pasa es que tú tienes una característica o una condición y me ha pasado que hay chicos que tienen temas de conducta y se apoyan en la condición y dicen, no, yo no puedo dar ese examen porque pasa es que yo aprendo diferente, que te han de haber Claro. tocado unos Sí, chicos así, también. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o cómo llegar a los padres y decirle, hey, regúlame la ansiedad, sertralina, tranquilos? Primero yo creo que el padre le tiene que preguntar al niño si le gusta lo que está haciendo, Ajá. si se siente cansado, cómo lo lleva, porque sí que es verdad que muchos chicos te vienen al colegio sin hacer las tareas porque tienen todos los días algún deporte. Por eso te decía también que nosotros como padres tenemos que establecer una rutina diaria, tanto para actividades extracurriculares como también de estudio y de tareas. Y el niño se tiene que organizar y les tienes que propiciar un buen espacio libre de distractores donde el chico pueda estudiar. A mí me encanta que hagan deporte, pero no se puede quitar la parte del colegio, ¿no? La parte. Y hay muchos chicos que faltan porque tienen campeonatos de tenis. Luego, conversando con ellos también, hay algunos que te dicen, no, es que mi mamá quiere que haga este deporte, pero ¿a ti te gusta? Sí, pero no tanto, porque a veces me pierdo cumpleaños, Exacto. a veces los fines de semana siempre son lo mismo, campeonato, nunca podemos salir a almorzar fuera. Y yo creo que es falta de comunicación de papás con hijos y lo que tú dices a veces, ¿no? Que el papá quiere proyectarse en su hijo, ¿no? Lo que no he podido hacer Sí, yo, totalmente. lo vas a hacer tú. Sí. A lo mejor el chico no quiere, simplemente. Sí, ese es un buen punto. En algún momento, yo en el libro, el último que escribí de comportamiento, decía que hay situaciones en las que tu hijo no puede elegir. Algunas situaciones. Claro. Por ejemplo, ¿qué va a comer? Si tiene 5 años y te va a pedir nuggets todo el día, entonces, bueno, tú le vas a armar la dieta. Pero esto no es absoluto, ¿no? Que hay situaciones en las que tu hijo tiene que elegir. Y tú tienes que promover. Y hay muchos papás que tienen ese chip. No es que él no va a elegir porque él es un niño. ¿Y por qué no va a elegir por ser niño? No, él no puede elegir, yo tengo que decir. Y él tiene que entrenar todos los días, porque además tiene TDAH. Y tiene que nadar, porque Michael Phelps, siempre te pongo el ejemplo de Sí, Michael claro. Phelps. No, siempre Michael Phelps es el ejemplo, porque mira, él tenía TDAH y llegó a ser campeón olímpico. Sí, pero también tenía condiciones físicas para ser campeón olímpico y tenía toda una serie de características. Entonces, hay que promover que los niños elijan, ¿no? Hay que ubicarse. Hay que ubicar a los ubicarse, papás, hay que ubicar a los papás. ubicarles y Lo has dicho decir, oye, perfecto, sí. stop, Sí. vamos a... Y eso también juega un papel importante el equipo psicológico del colegio. Sí. Las reuniones que tengas con los psicólogos hacen muchísimo, ¿no? Porque ellos al final ven el estado emocional de los chicos y ahí sacas cita con el papá y puedes conversar con él, oye, ¿qué está pasando? ¿Ha cambiado algo? Noto que tu hijo está así o está así, y eso ayuda bastante. Porque hay papás que no se dan cuenta, lo ven tan natural y lo tienen tan interiorizado que no se están dando cuenta de lo que está pasando con su chico. Ahora, también nos ha pasado en el instituto lo contrario, que hay papás que, por ejemplo, uno está trabajando, no sé, pues el desarrollo del lenguaje, o uno está trabajando la sociabilización, y el papá dice, bueno, a mí no me importa que tenga amigos, ¿ah? Yo soy de tener amigos y no me importa si él no tiene amigos. Y le dicen al niño,
Si tú no quieres tener amigos, no importa, nadie te puede obligar, tranquilo, tú tienes que ser auténtico. Entonces uno dice como que, ok, sí, pero llega al máximo nivel de lo que él puede, siempre orientándote al bienestar de la persona. Entonces tú has tocado un tema muy importante, que son las emociones. Las emociones son lo que, estoy como el ejemplo que viene después de la oración, que viene antes. Esto es antes de una conducta, esto es una emoción. Es un pensamiento, es una creencia, siempre. Entonces a veces uno dice, ya yo voy a corregir la conducta. Entonces se ha portado mal, lo voy a castigar y corrijo la conducta. Pero, ¿qué sucede si un chico se frustró porque estudió mucho para un examen, dio el examen y lo jaló, le fue mal, a pesar de que se esforzó? Dejó de ir a un cumpleaños, dejó de ir a jugar, dejó de juntarse con sus amigos, dio el examen, le fue mal, y cuando le fue mal, agarró y pateó la mesa. Y decimos, ¿por qué pateas la mesa? Es un problema de conducta. Lleva pidiéndotelo a gritos. No. ¿Verdad? Y hay una frustración enorme que no estás validando y que además estás castigando prácticamente, porque es como le estás diciendo, no te puedes frustrar, ¿ah? No te puedes sentir triste, no te puedes deprimir. Y no, pues las conductas son producto del conjunto de creencias que nos respaldan, ¿no? ¿Cómo trabajamos las emociones? Y yo creo que es importante también que los chicos aprendan a frustrarse, porque en esta vida no todo te va a salir bien. Tienes que preparar a tu hijo, todavía son pequeños, pero para la vida adulta, ¿no? Claro. Y lo que decías de los amigos, ¿no? Qué importantes son las relaciones con los compañeros y tener habilidades sociales. Súper importante. Nosotros estamos cansados de ver chicos que no saben acercarse al otro. Tienen muchas ganas. Por ejemplo, hay chicos con autismo que tienen muchas ganas de acercarse al otro, pero no tienen las herramientas, no saben cómo, y tienes que darles esas herramientas a través de historias sociales, a través de juego dirigido, a través de ya después juego espontáneo, y siempre tienes que contar con algún aliado tuyo. Oye, a ver, hoy vas a jugar con tal, mira, va a traer este juego, y es súper divertido ver cómo de ahí nacen realmente amistades, pero no todos los chicos tienen las herramientas para acercarse al otro. Hay chicos que se acercan de malas formas porque ganas tienen. No, es que este chico no quiere tener amigos, sí que quiere. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlos. Totalmente. Esto que estás diciendo es clave. A veces uno dice, ¿y qué tiene? Tiene TEA. Ya. Entonces no le gusta juntarse con los demás, no le gusta tener amigos. No es que no le guste. O sea, quizás se muere de ganas de hacerlo, pero no tiene los recursos. En la etiqueta cometemos ese error. Sí. O sea, que en la etiqueta decimos, no va a tener amigos, no es sociable. No es que no sea sociable. Todos los seres humanos somos sociables por naturaleza, pero desarrollamos una sociabilización a partir de las herramientas que tenemos, ¿no? Claro, pero hay que trabajar con las dos partes, ¿no? Con el chico que tiene TEA y que es poco flexible a los cambios, que tiene sus fijaciones, y con los otros para que puedan aceptar esas fijaciones. No es tan fácil, pero tú tienes que hablar con las dos partes, que digo yo, ¿no? A uno le tienes que dar esa flexibilidad. Oye, si hoy no se puede jugar al 1, podemos jugar a 3 en raya, al Michi, y tienes que ir trabajándolo. Y al otro le dirás, oye, escúchame, hoy vamos a jugar a lo que te proponga. Vas a hacerlo por mí hoy. Y después ya van cambiando. Pero al principio siempre es dirigido. No queda otra. Qué genial la oportunidad que tienes tú de estar en el aula. Porque los psicólogos nos enteramos después, cuando nos llega el correo, cuando el papá nos cuenta. Pero en el aula tú puedes vivir in situ la frustración, las emociones. Y justamente ahí te quería preguntar algo. Los pequeños logros para un chico neurodiverso son enormes. Enormes, ¿no? Sí. Y el refuerzo a esos logros, ¿cómo lo maneja en el salón? Lo que pasa es que sí que es verdad que le tienes que dar esas oportunidades de éxito. Si tú no haces las adaptaciones pertinentes, el chico no se va a sentir seguro, no va a participar activamente, no va a tener respuestas exitosas, con lo cual su autoestima va a bajar y su interés por aprender va a bajar también. Pero en cambio, si tú haces pequeñas adaptaciones, y no es tan difícil, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que la semana que viene yo voy a dar un tema en concreto y necesito anticiparte el material para que lo vayas viendo en tu casa, lo vayas trabajando, y cuando llegues al aula puedas participar igual que tus compañeros. Ahí le estás dando una oportunidad. Por ejemplo, un niño que tiene una disgrafía o una disfunción motora, en lugar de un examen escrito, hazle una prueba oral. ¿Qué más da, no? Que le tienes que dar esa diferenciación. O hay muchos chicos que, sin ser neurodiversos, son súper tímidos,
tienen miedo al fracaso y no pueden hacer una exposición delante de todos los compañeros, que te la haga a ti individualmente o en pequeño grupo. Hay chicos que no saben trabajar en equipo, ponle de capitán a ver cómo puede liderar ese grupo. Y ya me he ido, porque tu pregunta era por los logros, ¿cómo se manejan? Bien, dosificando poquito a poco y siempre pendientes también del resto de compañeros, porque a veces pueden ser crueles y decir, no, es que él se ha sacado A porque lo tenía diferente, ¿no? Él se ha sacado A porque lo ha hecho bien y porque realmente él necesita tenerlo así. Que a veces es un tema tabú entre profesores, entre niños, y yo creo que se tiene que hablar más de esa neurodiversidad y ese respeto a lo diferente, teniendo o no condición, no importa. Dentro de todo lo que conversamos, la cultura es el eje central, el hecho de que todos conozcamos, porque, como bien comentaste hace un rato, usualmente conocemos cuando nos toca algún caso cercano, ¿no? Ahí conocemos, ahí me pongo a estudiar, ¿no? Es como cuando preparamos nuestra mochila para sismos cuando ha habido un sismo. Claro. Pero las baterías luego se oxidan ahí y hasta que hay un nuevo sismo dices, tu mochila, ¿no? Hay que ser un poco más precavidos y menos reactivos, ¿no? Hay mucho que hacer en esto. Muchísimo. Y es más, ya te digo, la capacitación es súper importante. Yo como final no te diría que la capacitación del docente es importante. Hoy en día todos los colegios por ley tienen que ser inclusivos. Te puede llegar cualquier tipo de alumnado. Preparémonos. No hace falta esperar a que llegue para poder capacitarme, para poder leer, para poder mirar videos, para poder seguir a algún psicólogo que me esté explicando qué es, ¿no? Lo que me va a llegar. No hace falta. Creo que tenemos que estar, ya te digo, es en constante evolución y hay que seguir luchando por la inclusión, por supuesto. Oye, Amparo, le he pasado muy bien. Espero que también tú. Sí, también, ya me quité los nervios. Qué bueno, y te agradezco mucho por todo lo que has compartido con nosotros, de tu experiencia y sobre todo es diferente cuando lo decimos profesionalmente, pero cuando también le agregamos nuestro componente de ser papás, ¿no? Sí, también. De que uno entiende de que nuestros hijos crecen en un mundo en el cual tienen que aprender a ser empáticos, a ser asertivos, ¿no? Y sobre todo a tratar de buscar el bienestar de todos, ¿no? Porque esa es la idea. Te agradezco mucho por estar aquí. Gracias a ti, Felipe, por darme la oportunidad. Bueno, ha sido Amparo Escrivá que nos ha acompañado hoy. Es maestra de Educación Especial de la Universidad de Valencia. Hace un rato me equivoqué, pero eso ustedes no lo han visto. Ok, nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Conducta TV. Gracias.